Estábamos platicando, Alejandro y yo, de Milei, que es otro caso patético de esta derecha que está en el ejercicio del poder, en este caso en Argentina, un personaje que también es adorado por un sector. Bueno, en México hay ese sector que adora a personajes del calibre de Donald Trump y de Milei. Uno de ellos es Ricardo Salinas Pliego, pero en el caso específico de Javier Milei, lanzó estaba viendo, Alejandro, lanzó un libro, pues anticipándose realmente a algo que dice él es un milagro, el milagro argentino. Pero ¿cuál milagro en Argentina si lo que ha estado padeciendo ese país o que padece es un hundimiento? Y es que Argentina necesita un salvavidas financiero urgente. Javier Milei lanzará, fíjese, es el libro al que me refería, este 6 de octubre, un libro que se titula La construcción del milagro, que lo tiene a él muy guapo en la portada. Pero lo que vive Argentina es algo muy diferente a ese milagro. Hoy mismo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que analiza cómo ayudar a una economía que se hunde, que está empantanada, que es la economía argentina. En una serie de publicaciones en la red social X, Bessent expuso las opciones que están revisando los funcionarios de la administración Trump para respaldar a Argentina si no puede superar sus problemas financieros. Estas opciones pueden incluir, entre otras, escribió, líneas de swaps, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Esto lo escribió Bessent. Y Estados Unidos presiona a su aliado argentino para que mantenga la disciplina fiscal y las reformas que promueven el crecimiento que son necesarias para romper el largo historial de declive de Argentina. Los activos argentinos se recuperaron después de esta noticia, por supuesto. El índice Merval de Argentina subió cerca de un 6%, mientras que el peso se fortaleció más de un 2%. Hay que recordar que Milei asumió el cargo a finales del 2023, va apenas para 2 años, es aliado de Trump y de los conservadores estadounidenses. Sí, comparten algo, aborrecen a la izquierda. Y ya desmantelado los aranceles y las restricciones a las importaciones en una transición al libre mercado más amplio, el uso del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro podría indicar que viene un periodo de endeudarse para Argentina. El fondo, creado en la década de los 30, da préstamos a países extranjeros que enfrentan graves dificultades financieras. Pues sí, es el caso de Argentina. El Congreso permite al secretario del Tesoro tener control total. México, en el periodo neoliberal, específicamente con Ernesto Zedillo en la presidencia hace 30 años, utilizó este fondo. Y una línea swap con Argentina significaría prestarle dólares que podría usar para comprar pesos, fortaleciendo la moneda. Hoy The New York Times señala que Argentina enfrenta pagos de deuda de casi 10,000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en el primer semestre de 2026. De los aproximadamente 164,000 millones de dólares en apoyo permanente del Fondo Monetario Internacional a países de todo el mundo, Argentina representa alrededor del 35%. Argentina ha recibido 23 préstamos del FMI desde 1958, según el Instituto
Peterson de Economía Internacional. Pero, pues esa milagro que Javier Milei proclama en su país, pues es un espejismo. Lo que está haciendo el día de hoy, nada menos que el secretario del Tesoro, es exhibir la economía tan vulnerable que se hunde y que, pues una reacción justamente a esta situación tan grave que vive Argentina, se presentó apenas el 7 de agosto, cuando en las elecciones de Buenos Aires, el justicialismo, el peronismo, le dio una paliza al movimiento que encabeza Javier Milei, y hay elecciones en 2027. Sí. ¿Cómo llegará Javier Milei a esas elecciones en 2027? Si todo marcha como ahora, pues va a llegar muy debilitado. Por eso también Estados Unidos trata de ir a su rescate, obviamente, pues prestándole dinero, lo que ha hecho. Pues no a él. No, a la Argentina, naturalmente. Fíjate, dice, a ver, déjame ver, el tema de la deuda es muy interesante. Argentina ha recibido 23 préstamos del Fondo Monetario Internacional, pero va a recibir más dinero ahora, no del fondo, sino de este fondo de contingencia de Estados Unidos. El desempleo aumentó a 7.6% del 5.7% que estaba a finales del 2023, cuando él asumió el cargo. La inflación, pues sí, bajó, pero ya volvió otra vez a repuntar. El peso argentino está otra vez en sus límites. Se gastó $2,000 millones. $2,000 millones apuntalando al peso. El Banco Central de Argentina tiene $1,000 millones guardados. O sea, nomás para que se den cuenta de qué tamaño está la fregadera. Creo que andábamos nosotros estamos en niveles históricos. Nunca antes habíamos reservas internacionales de México. A ver, porque el último dato era muy impresionante. Es 246,000 millones tenemos nosotros. Argentina tiene 1,000 millones. Mil. O sea. Nada. Es más, considerábamos ayer que hablábamos, y el viernes que hablábamos de Salinas Pliego, que se iba a quedar con 1,000 millones, lo considerábamos una persona pobre. Un rico pobre, dijimos que era. Un pobre, rico, pobre. Pues ahora Argentina tiene 1,000 millones. Pero además está en la apuesta de apuntalar, meterle dinero. ¿Qué es ese meterle dinero? Pues ya lo sabemos, hombre. Es la vieja fórmula de pedir un montón de dinero, apuntar, irse la deuda al tope. Pues sí, todos muy contentos en Argentina, todos, y como estaban en México. Acuérdese usted cómo cerró Ernesto Zedillo el sexenio. Lo alababan como el gran demócrata, le escribía loas, los intelectuales le escribían las loas al gran demócrata, Ernesto Zedillo. Los empresarios lo llamaban el padre de la nación por haber salvado este país. Claro, pues sí, el repartidero de miles de millones de dólares estuvo canijo. Entonces, pues sí, ya no la sabemos. Nada más que son 20, 30 años después. Estamos pagando. Seguimos pagando el dinero que le sirvió a Ernesto Zedillo para apuntalar su imagen. Seguimos pagando ese dinero que lo hizo tan feliz a él y a los empresarios y a las élites, los hicieron tan felices, pero pues lo estamos pagando nosotros. Una parte de lo que yo pago de impuestos, y usted paga de impuestos, así pague usted nada más el IVA, de eso se va a pagar, a amortizar deuda. Deuda, además, pues una parte es la deuda de la nación, otra parte es la deuda de Pemex, que también es como sabe, la maldita deuda irresponsable de Calderón y Peña.
Y la otra parte es pagar al FOBAPROA. Pues en eso estamos. O sea, nada más que en el momento, pues sí, qué padre es salvar. Ahora, yo siempre digo, si alguien, mira, pon esa foto donde está con Laje, Luis, esa foto que te parece ahorita. Si alguien pone esa cara, la cara de Milei, si alguien pone esa cara, ¿tú votas por él? O sea, si alguien te pone esa cara en una foto, ¿votas por él? Híjole, mano, pues también es que está canijo, ¿no? Pues una vez más, Alejandro, en el caso de Argentina hubo esa votación mayoritaria para un personaje que prometía algo muy diferente a lo que hoy existe en ese país y que en realidad tiene que ver con mucha corrupción. No solamente es un tema de la economía en sí misma, sino los comportamientos corruptos que lo involucran a él mismo y a su hermana y a esos monigotes que están con él. Pero, pues es parte también de los fenómenos que ocurren en nuestra época con personajes que llegan al ejercicio del poder y hacen pues exactamente lo contrario o algo muy, muy diferente a lo que ofrecieron y que la sociedad pues apoyó mayoritariamente. En Argentina, pues qué duda cabe, ganó las elecciones como Trump las ganó por segundo periodo ahora, y que pues también están no en una jauja, Alejandro. La aprobación de Donald Trump no se recupera. Es decir, sigue estando en los niveles de alrededor de 42% de aprobación y 54% de desaprobación. Entonces, aún así, mantienen una fuerza ante adversarios que en el caso de Estados Unidos tampoco logran articularse para contrarrestarlo. En el caso de Argentina, parece que después de las elecciones del 7 de agosto, en la provincia de Buenos Aires, podría generarse un liderazgo que pues enfrente a Milei en las elecciones presidenciales del 2027. Es este gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es, fíjate, Axel Kicillof. Axel Kicillof es el gobernador de esta provincia, donde hubo una reacción de la población en elecciones locales ante Milei. Es el origen de algo diferente para Argentina. Es posible, pero en el caso de Estados Unidos, el gobernador de California es también uno de los líderes que podría eventualmente ser la opción alternativa al Partido Republicano en Estados Unidos en las elecciones que habrá dentro de 4 años, bueno, dentro de 3 años realmente ya, dentro de 3 años, ya lo veremos, pero por lo pronto estos dos personajes, Trump y Milei, llegaron a los gobiernos por el voto mayoritario de los ciudadanos, con resultados que no son los que esa población esperaba, o por lo menos no todos. Trump sigue teniendo una base muy radical conforme a lo que es él. ¿Va a ser suficiente en las siguientes elecciones presidenciales? Pues ya lo veremos.